Buenas tardes, les habla Iván Vargas. Formo parte del grupo Maestrantes en Acción, que está conformado por Ornaldo Blanco, Humberto Domínguez, Francia Sandoval y Bradis Alcalá. Hoy le venimos a disertar un poco sobre el tema del conocimiento tácito. Inicialmente trataremos de dar a entender o definir el concepto de lo que es conocimiento tácito. Pero para comprender mejor el concepto de conocimiento tácito, lo más usual es compararlo con el conocimiento explícito. Y este último puede ser puede ser comunicado por su poseedor a otra persona y mediante el uso de un lenguaje codificado o de un lenguaje simbólico que es comprendible tanto por el emisor como por el receptor. Esto nos da a entender a nosotros que el lenguaje explícito tiene dos características principalmente. La primera es que puede ser comunicado. Como les decía, el conocimiento explícito se puede codificar, se puede escribir mediante un lenguaje. Esa es una característica. Y la otra característica es que ese conocimiento explícito no es personal. Es decir, que puede ser utilizado por una u otra persona. No es exclusivo de la persona que lo genera. Dado lo anterior, entonces, nosotros teniendo en cuenta lo manifestado por Polanyi, quien expresa: considero el conocimiento humano, empezando por el hecho de que nosotros sabemos más de lo que podemos decir, podemos considerar nosotros el conocimiento tácito por naturaleza como aquel que es difícil de describir y de formalizar. El conocimiento tácito es muy difícil expresarlo, es muy difícil codificarlo, darlo a entender mediante el lenguaje natural que nosotros utilizamos. Entre sus características más importantes está que el lenguaje tácito es el conocimiento tácito es un conocimiento personal. Es un conocimiento que muchas veces nosotros tenemos, que nosotros construimos a través de nuestras operaciones mentales. Por eso es personal y es muy difícil que ese conocimiento nosotros lo transmitamos sin hacer un proceso previo. Otra característica es que el conocimiento tácito es práctico, porque ese conocimiento, después de que nosotros lo tenemos interiorizado, nos da la posibilidad de poner en práctica la toma de decisiones teniendo en cuenta esos razonamientos que nosotros hicimos internamente y que conocemos como conocimiento tácito. Entonces, debemos nosotros hacernos una pregunta. Si el conocimiento tácito es difícil de replicar, es difícil de explicar, es difícil de codificar, entonces, ¿en qué radica la importancia del conocimiento tácito? Entonces, la respuesta más acertada de eso es que cuando estamos dentro de una organización, cuando estamos dentro de una empresa, por ejemplo, el conocimiento tácito se puede convertir en una ventaja estratégica, en una ventaja competitiva que nos permita a nosotros, a través de ese roce y de toda esa cantidad de actividades que nosotros realizamos con los clientes, con los compañeros, con los proveedores, etcétera, en una organización, sacar conclusiones, tomar decisiones y que esas decisiones repercutan positivamente en el andamiaje de la empresa y en la actividad de la empresa. Esto notablemente haría que la empresa creciera. Entonces podemos decir nosotros que el conocimiento tácito nos permite tomar decisiones teniendo en cuenta algunos aspectos que muchas veces se nos hace difícil explicar, pero que en algún momento ese conocimiento tácito nos va a generar una ventaja competitiva. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que debido a que ese conocimiento tácito es muy difícil de replicar, entonces eso no está codificado en manuales, no está codificado en un computador, no está guardado digitalmente, y eso hace prácticamente imposible que otra empresa pueda utilizar ese mismo conocimiento. Y dado el caso de que por X o Y motivo la otra empresa intentara replicar de la misma forma el conocimiento, eso no garantiza que los resultados obtenidos por dicha empresa o dicha organización sean los mismos, ya que generalmente el conocimiento tácito se cultiva, se genera gracias al roce
que hay entre los activos de esa empresa, los activos humanos, el talento humano. Y eso lo que genera es que esas decisiones que se toman sean de valor para esa empresa porque están fundadas en las actividades que esa misma empresa realiza. Entonces vemos de esta forma que es de gran importancia el conocimiento tácito. Continuamos con la compañera Bradis Alcalá. Hola amigos, continuando con la información sobre el conocimiento tácito y el conocimiento objetivo o científico, estos dos tipos de conocimiento son completamente distintos. Sin embargo, el conocimiento científico se inicia con el conocimiento tácito. Las definiciones de habilidades tácitas pueden abarcar un rango de diferente grado de lo tácito. Podemos poseer habilidades explícitas, que son aquellas que permiten fácilmente ser comunicadas, codificadas y compartidas. Y también podemos poseer habilidades tácitas, que son aquellas que están totalmente fuera de disponibilidad y que no son accesibles al conocedor, porque están profundamente incorporadas. Al no haber una metodología presta para el estudio de las habilidades tácitas, Ambrosini y Bowman proponen una metodología basada en técnicas que se han discutido en ciencias sociales, como propias para estudiar la fenomenología de lo intangible, que se cree pueden ser aplicadas al estudio de las habilidades tácitas. Continúe con nosotros en sintonía para seguir profundizando sobre el conocimiento tácito y el conocimiento científico. Continuamos con el conocimiento tácito. La investigación de las habilidades tácitas. Dentro del desarrollo de este proceso de investigación se propone una metodología empírica para la investigación de habilidades tácitas. En metodología se presentan técnicas y métodos sobre fenómenos intangibles que son expuestos para luego integrarlos en una propuesta. Esto se refiere a lo aprendido gracias a la experiencia personal. Cabe resaltar las técnicas de los mapas cognitivos y causales, puesto que estos acceden a que los mapas cognitivos permiten que el expositor efectúe una relación en sentido de y explica el mundo alrededor de él como la representación personal del individuo. Los mapas causales permiten desarrollar una perspectiva consistente con las actividades y metas determinadas de alguna ficción o asignación. Al implementar las técnicas de mapas cognitivos y causales dentro del proceso de aprendizaje, le permite al estudiante y al docente representar visualmente su conocimiento y organizar su información de manera lógica y significativa. Cada mapa sirve a sus propios propósitos y puede adaptarse a los ambientes educativos. Un ejemplo claro de cómo hacer explícito el conocimiento tácito en el aula es motivando al estudiante a implementar un diario electrónico en donde consignarán o registrarán todos los conocimientos previos que a nivel tecnológico han adquirido en su vida académica y social, para hacer una comparación con los nuevos conocimientos obtenidos, que le permitirán realizar una comparación y a la vez un análisis dentro de los procesos del aprendizaje significativo. Permanezcan en esta audiencia para continuar con el tema conocimientos tácitos. Buenas tardes, quienes habla Ornaldo Blanco. Pues el tema en discurso está determinado entre los procesos del por qué revelar las habilidades tácitas. Durante el proceso de mapeo están influidas a explicar qué es lo que hacen
y logrando con ello que a su vez muestren aspectos de su conducta que están en cierto punto fueron tácitos. Uno de los propósitos relevantes e importantes durante el mapeo es detectar por parte del investigador las situaciones y expresiones que determinen algo que fue tácito y que se ha hecho explícito por parte de los participantes. Como por ejemplo, cuando ellos expresan eso es correcto, eso es incorrecto, o no me había dado cuenta de o sobre alguna cuestión en particular. Para iniciar un mapa casual hay que tener en cuenta que al iniciar la sesión con una pregunta amplia, como por ejemplo, ¿qué causa ventaja competitiva en el manejo de la información en la organización? Vamos a obtener respuestas generales, comunes, con sentido y donde los participantes pues están inmersos en el proceso. Para construir un mapa casual tenemos como por ejemplo una lista predefinida de textos de los cuales se derivan constructos, como por ejemplo listas prescritas o entrevistas estructuradas. Entre las entrevistas tenemos de autocuestionamiento. Es considerada como una técnica de mapeo no directivo, que tiene como fin minimizar la influencia del investigador. Esto a su vez permite determinar elementos importantes, pues la participación prácticamente de los individuos, ya que ellos mismos realizan la encuesta. Los participantes formulan sus preguntas sobre la base de su propio conocimiento personal. Es atractiva porque disminuye las resistencias de los participantes, porque ellos mismos son los que formulan las preguntas. Desde otro punto de vista, las entrevistas semiestructuradas de estas entrevistas serían en el sentido de que su propósito y estructura están determinados. Por ejemplo, si se desea conocer cuáles son las causas de la ventaja competitiva en una organización, los individuos dan ejemplos, dicen historias sobre su quehacer diario. Pero ahora que hablamos de historia, pues debemos tener en cuenta aspectos interesantes de la misma. Las historias no son más que una forma de comunicación implícita. ¿Qué permiten las historias? Se usan para explicar cómo se hacen las cosas. Son instrumentos apropiados para estudiar habilidades tácitas porque las personas enmarcan sus experiencias en las mismas. Cuando hablamos de historias, podemos decir o hablar no solamente de historias positivas, pueden haber historias también negativas. Entre las historias nos encontramos con las metáforas. Estas pueden comunicar significados cuando el lenguaje explícito no está disponible. Entre otras cosas, podemos tener en cuenta de que tanto las historias como las metáforas se pueden plasmar mediante imágenes, ya que las metáforas son bastante utilizadas las imágenes, y vamos a minimizar un texto determinado. Ahora quiero determinar y explicar unos ejemplos que pueden dar forma a cómo convertir un conocimiento tácito a un conocimiento implícito en un aula de clase. Como por ejemplo, cuando le preguntamos a un estudiante sobre cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta o las causas para tener éxito en una determinada tarea. O por ejemplo, un segundo ejemplo, le podríamos preguntar al estudiante sobre alguna historia, sobre sus vivencias en los eventos de clase, en los procesos de aprendizaje, y que ellos a su vez pueden dar historias pues positivas o negativas, donde el estudiante le vamos a dar la oportunidad de exponer y sustentar pues sus vivencias. Permitir la oportunidad a los educandos a que estructuren los cuestionarios, donde ellos no van a tener ningún problema para contestarlo, ya que ellos mismos lo formularon. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora lo dejo con el compañero Humberto. Buenas tardes, siguiendo con la disertación sobre el tema, voy a hablar sobre el proceso de mapeo. El proceso de mapeo, su función principal es encontrar los saberes de las razones del éxito, con preguntas como ¿cómo pasa eso? ¿Qué lo causa? ¿Quién está involucrado? ¿Qué influencia eso? Al responder estas preguntas, los participantes pueden empezar a elucidar razones más precisas del éxito. Este es un proceso de excavación. Los participantes del mapeo deben ser animados a hablar sobre lo que hacen y los factores deben ser escritos como acciones más que enunciados abstractos.
puesto que las habilidades tácitas son acerca de hacer y no de verbalizar. El mapeo termina cuando no se responde, más aún cuando se presiona a los participantes a revelar más factores. El beneficio del mapeo debería ser de ayuda para identificar habilidades dentro de una organización, ya sean habilidades explícitas, tácitas o articuladas o inconscientes. Cabe mencionar que las habilidades tácitas se colectan por osmosis y se desarrollan con el tiempo. Estas son adquiridas a través de la experiencia y se detectan cuando se usan. Pavitt sugiere que la forma de contacto personal y discusiones es la forma más ecuánime para adquirir habilidades tácitas. Dentro de las habilidades explícitas son habilidades que difícilmente son fuentes de ventajas competitivas sustentables, porque son fáciles de imitar y de transferir, mientras que las habilidades tácitas, pero como puedan ser articuladas, si los administradores fueran empujados a articularlas, son actividades únicas y de contexto específico. Las habilidades tácitas que permanecen inconscientes, que los administradores no pueden tenerlas conscientes, pueden ser actividades diferenciales que confieren ventajas en una organización o en un grupo.